Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente para los fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más brillantes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título que ven en pantalla, Hande Erçel Kerem Bürsin me roba el corazón, seguro que ya les ha picado la curiosidad, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desgranar todo lo que hay detrás de esta afirmación, explorando la química que comparten, su impacto en la industria y sobre todo, la conexión genuina que parece existir entre ellos, que ha cautivado a millones. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen sacadas de una telenovela misma. Ambos son actores turcos de gran renombre conocidos por su talento y carisma, y que alcanzaron la fama internacional gracias a la serie Sen Kalkapm, que en español se tradujo como El amor está en el aire. Y es precisamente en este proyecto donde su conexión se hizo palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde el inicio de la serie, los rumores de un romance comenzaron a circular, alimentados por la química innegable que desprendían en cada escena. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a que algo más que una simple actuación estaba sucediendo. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban, y la serie se convirtió en un fenómeno global, acumulando millones de seguidores en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que hacía tan especial esta conexión? Por un lado, tenemos a Hande Erçel, una actriz que ha conquistado corazones con su belleza, su dulzura y su capacidad para transmitir emociones de manera profunda. Desde sus inicios demostró un gran potencial, y con cada personaje que interpretaba, su estrella brillaba más. Y luego está Kerem Bürsin, conocido por su energía, su carisma y su atractivo natural. Kerem tiene esa chispa que hace que las audiencias se enganchen a sus personajes, y su trabajo en Sen Kalkapm fue sin duda uno de sus puntos álgidos. Cuando estos dos talentos se unieron, la magia sucedió. La dinámica entre sus personajes, Eda y Serkan, era simplemente electrificante. Sus diálogos ingeniosos, sus momentos de tensión y reconciliación, sus miradas cómplices, todo contribuyó a crear una historia de amor que resonó con el público a un nivel muy personal. Pero lo que realmente alimentó las especulaciones y el cariño de los fans fue la aparente realidad de esa química. Veíamos a Hande y Kerem interactuando en entrevistas, en eventos, en redes sociales, y su complicidad parecía extenderse más allá del set de grabación. Las risas compartidas, los abrazos, los comentarios cariñosos, todo apuntaba a que su relación trascendía lo profesional. El titular, Hande Erçel Kerem Bürsin me roba el corazón, es una expresión que encapsula perfectamente el sentimiento de muchos fans. No se trata solo de admirar su talento actoral, sino de conectar con la persona detrás del personaje. Cuando vemos a dos personas que parecen genuinamente felices juntas, que se apoyan mutuamente y que irradian esa energía positiva, es natural que sintamos una especie de conexión con ellas. Y en el caso de Hande y Kerem, esa conexión fue inmensa. Sus fans se sentían como si estuvieran viviendo su historia de amor junto a ellos, celebrando cada paso, cada muestra de afecto. Es importante recordar que si bien el público se involucra emocionalmente con las vidas de sus celebridades favoritas, siempre debemos mantener un respeto por su privacidad. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, aunque haya sido de dominio público, es ante todo suya. Sin embargo, la forma en que ellos han manejado esta atención mediática, mostrando profesionalismo y, en muchos momentos, una cercanía genuina, ha sido clave para mantener el afecto de sus seguidores. El impacto de Hande Erçel y Kerem Bürsin en la industria del entretenimiento turco es innegable. Han demostrado que las historias de amor, bien contadas y con actores carismáticos, tienen un potencial ilimitado para cautivar a audiencias globales. Su éxito ha abierto puertas para otros talentos y ha puesto a las producciones turcas en el mapa internacional. Y en el centro de todo este fenómeno, vemos a dos personas que, al parecer, encontraron una conexión especial mientras daban vida a una de las historias de amor más queridas de los últimos tiempos. Pensando en el titular, me roba el corazón, no solo se refiere a que ellos, como pareja, nos cautivaron. También puede interpretarse en el sentido de que a través de su
interpretaciones lograron conmovernos, hacernos sentir emociones intensas, y eso, en sí mismo, es una forma de robar el corazón de la audiencia. Nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos hicieron suspirar. Nos sumergieron en su mundo y nos hicieron creer en su amor. Más allá de la pareja, es crucial reconocer el talento individual de cada uno. Anne Ercel ha continuado su carrera con proyectos ambiciosos, demostrando su versatilidad como actriz. Ha abordado roles complejos y ha seguido consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Por su parte, Kerem Bürsin también ha explorado diferentes facetas de su carrera, manteniendo su relevancia y su capacidad para atraer a la audiencia. Pero volviendo a la química que nos ocupa, la que inspiró ese titular tan especial. ¿Qué hace que una pareja de actores funcione tan bien en pantalla? A menudo se habla de la química, pero ¿qué significa realmente? Es esa chispa intangible, esa energía que fluye entre dos personas, que las hace parecer destinadas a estar juntas. Es la forma en que se complementan, cómo se miran, cómo sus voces se entrelazan. En el caso de Hande y Kerem, esa química era palpable. Era una conexión que se sentía auténtica, que iba más allá de los guiones y los escenarios. La prensa y los fans han estado muy pendientes de su relación, analizando cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. Y aunque han pasado por diferentes etapas en su relación, la admiración por su trabajo conjunto y la conexión que crearon con el público sigue siendo muy fuerte. La frase "me roba el corazón" puede ser una metáfora de esa admiración profunda que sentimos hacia ellos, tanto por su talento como por la forma en que a través de su trabajo nos han hecho sentir tantas cosas. Analizando más a fondo el impacto de Senkalkam, no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en una exportación cultural importante. Los fans de todo el mundo se unieron en comunidades online, compartiendo teorías, memes y, sobre todo, su amor por Eda y Serkan. Esta conexión global se construyó sobre la base de una historia convincente y, crucialmente, de dos protagonistas que encarnaban perfectamente sus roles. La forma en que Hande y Kerem se presentan al público también ha sido un factor importante. Han mantenido un equilibrio entre mostrar su conexión y mantener ciertos aspectos de su vida privada. Esto ha permitido que los fans sigan conectados a ellos sin sentirse intrusivos. La autenticidad, o al menos la percepción de ella, es algo que el público valora enormemente. Y en su caso esa percepción de autenticidad fue un motor clave para la adoración que generaron. El título Hande Ercel Kerem Bürsin me roba el corazón, es en esencia un testimonio del poder del entretenimiento para evocar emociones. Nos conectamos con historias y con las personas que las dan vida. Cuando vemos una relación en pantalla que nos resulta creíble y conmovedora, es natural que nos apeguemos a ella. Y si esa relación parece extenderse a la vida real, la fascinación aumenta. En resumen, el fenómeno Hande Ercel y Kerem Bürsin, especialmente a raíz de Senkalkam, ha sido un ejemplo brillante de cómo la química en pantalla y la conexión con el público pueden crear un impacto duradero. Han demostrado ser talentosos, carismáticos y, sobre todo, capaces de tocar las fibras sensibles de una audiencia global. La frase "me roba el corazón" encapsula esa admiración profunda, esa conexión emocional que muchos han sentido hacia ellos y su historia. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la fascinante dinámica entre Hande Ercel y Kerem Bürsin, el impacto de su trabajo y la razón por la que han cautivado a tantos corazones, incluido el nuestro. Hemos hablado de su química innegable en Senkalkam, de cómo esa conexión trascendió la pantalla y de cómo su talento ha dejado una huella imborrable en la industria. Ha sido un viaje lleno de admiración y de la magia que solo las grandes historias de amor, tanto ficticias como las que parecen inspirarse en la vida real, pueden ofrecer. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem. ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Creen que su química fue lo que hizo tan especial a Senkalkam? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande Ercel y Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.